Días oficialmente arrancamos este segundo bootcamp de hipnosis. Hicimos uno hace un poco más de un año y este es el segundo bootcamp que hacemos, introducirnos, sumergirnos en básicamente el centro de nuestro ser. Obviamente vamos a arrancar con un poco de información, de conocimiento, porque es básico y es fundamental que sepamos qué es y qué no es la hipnosis, dónde se produce, cómo se produce. Vamos a ver algunos mitos que son fundamentales, tal vez un poquito de historia, pero eso lo voy a hacer un minuto. Yo no soy de los que me gusta arrancar hablando de la historia, de los orígenes, porque eso tú vas y googleas y encuentras que hace 200 años en Francia arrancó esta ciencia o pseudociencia, como le quieras llamar. Yo no me ofendo, no es mi ciencia, no la voy a defender como tal, solo sé que funciona. Entonces, vamos a arrancar desde ahí, desde las bases y los fundamentos. Por eso te pedí que por favor sueltes la información y el conocimiento que traías, porque muchísimas de las cosas que escuchas en una clase como esta te va a chocar, ¿verdad? Como qué es el subconsciente, qué es el inconsciente, qué es la mente consciente. Y son cosas que aparentemente sabemos, pero que vamos descubriendo más y más información durante el transcurso de la vida y los estudios. Vuelvo a repetir, mi nombre es Eduardo Ochoa, yo soy trainer en programación neurolingüística y trainer en hipnosis. Fundé la Escuela Profesional de Hipnosis y de hecho mañana sale a la luz mi libro Hipnosis Profesional, así que vas a tener oportunidad de ser de los primeros que lo vas a ver y va a estar ya sabes, en Amazon, en Hotmart, en todas las tiendas, nuestro libro de Hipnosis Profesional. Pero eso va a ser mañana, el tema de mañana. El tema de hoy es hipnosis. Vamos a hacer un ejercicio de regresión por edades hacia una época en tu vida en la infancia. Este ejercicio lo he hecho muchísimas veces, pero como lo vamos a hacer hoy, nunca, porque lo voy a hacer tan genérico que tú lo vas a poder elegir para lo que tú quieras modificar y transformar. Entonces, y también te voy a pedir, si vas a hacer el ejercicio, no tienes que conducir, lógicamente, no tienes que, y si tuvieras audífonos, muchísimo mejor. Ya estás viendo mi pantalla allí y voy a arrancar desde aquí. Yo siempre pongo esta figura para representar la mente, ¿verdad? Tu mente consciente, tu mente subconsciente y tu mente inconsciente. Esto es un tema que se ha discutido muchísimo, que muchísimos autores han hablado mucho de este concepto de las tres mentes. Voy a retroceder un poco. 1950, Paul MacLean es el creador o el que evoca la teoría de los tres cerebros. Los tres cerebros que habla del cerebro consciente es el córtex, el límbico y el reptil. Así dice Paul MacLean. Luego han habido otros autores que le han agregado mayor información, pero eso es lo más importante, ¿verdad? Que tienes un cerebro consciente que te diferencia de los animales porque podemos hablar. Hay la zona de Broca que puede traducir las imágenes de mi mente a palabras y las puedo expresar. Y puede razonar, ser consciente, lógico, ¿verdad? Graba muy poquita información, por suerte. Y tenemos un sistema límbico, según Paul MacLean, que es el sistema donde guardas todas las emociones y sensaciones que se pueden recordar, ¿verdad? Ese sistema límbico mamífero. Y luego tengo el sistema reptil instintivo. En la base, supuestamente es el cerebro primitivo o el primer cerebro, según el origen de la especie. Recuerda aquí, yo no creo en la teoría de la creación, yo no creo en la teoría de la evolución, yo no creo en la inmersión por extraterrestres al planeta, yo solo creo en presente, en el que yo estoy vivo y nací para ser feliz. Así que lo que procuro es experimentar, no creer. Si tú me dices, Eduardo, nosotros nacimos de un palo, pues está bien, es tu forma de pensar. Yo la voy a respetar siempre, porque lo que yo procuro siempre es experimentar. Por eso dejé de creer en Dios, para empezar a experimentar Dios en mí y a través de mí. Eso es un principio de la evolución y el despertar de la conciencia. Ok, porque también recuerda que está tu versión, la mía y la correcta, ¿no? Así que por eso no podemos apropiarnos de una verdad. Ok, si tienes preguntas durante el transcurso, levantas la mano, escribes en el chat. Si necesitas abrir el micrófono, me avisas y yo, encantado de la vida, te doy paso. Entonces, con esta función de los tres cerebros, nosotros empezamos a tener una idea muy clara de lo que es la mente. Pero cuando ya vamos a entrar en el campo o en la materia de la conducta y el comportamiento humano, había algo muchísimo más. Entonces, ¿cómo entender? Esto que te voy a contar ahora
lo publicó la Asociación Norteamericana de Hipnotistas, ¿verdad? Que es la triple constitución humana. Cómo el ser humano se compone de 3 mentes, porque todos somos una mente, ¿verdad? Mi cuerpo, mi cerebro, mi sistema nervioso central, todo tiene redes neuronales, las redes neuronales están por todo el cuerpo y todo tiene información. Recuerda que las neuronas son pequeños células, vamos a decir así, que reciben muy poca información, entonces necesitan apalancarse en otra célula, en otra neurona, en otra neurona, en otra neurona, y se van formando pequeñas redes neuronales. Si pasa una sola vez en la vida, no pasa nada, pero si está pasándose repetitivamente, se forma un engrama. Así la conocemos en programación neurolingüística. En la psicología del comportamiento se la conoce como surco de información. Eso dice la teoría de Hebb, los surcos de información. Es decir, que una información que se repite constantemente se va a formar un hábito. Hablando de James Clear, ¿verdad? Con los hábitos atómicos. Hablando de productividad, sería un hábito. Para nosotros un engrama, para la psicología surco de información y un hábito. Es decir, que se formó una red neurológica. Y esa red es información. Esa información es aprendizaje constante. Estamos aprendiendo. Si un día vas caminando de levantarte de tu cama hacia el baño, entre dormido y despierto, y te das en la cama y te golpeas la rodilla o el dedo meñique del pie, al siguiente día vas a tener muchísimo más cuidado, porque tu cuerpo aprendió, ese dolor le enseñó, ahí creó un sistema de redes neuronales para lanzar una alerta de una amenaza, de un peligro constante o inminente. Es preocupante cuando las personas se siguen golpeando en el mismo lugar, hay que preocuparse porque el sistema en modo por defecto está muy activo. Entonces, pero así funcionan las redes neuronales. Todo es información, todo es una mente. Es verdad que en el cerebro empieza el sistema nervioso central, pero todo el cuerpo está aprendiendo. La información, por ejemplo, de tu sistema de defensa está en el intestino. 90% de la comunicación es intestino-cerebro y 10% cerebro-intestino. Y te digo esto para que sepas por qué la ciencia alópata o médica está prescribiendo mal la depresión y la ansiedad, porque la prescriben desde el cerebro. Hacen un estudio a una persona que supuestamente está sufriendo depresión y le dice no está produciendo serotonina. Claro, su cerebro produce solamente el 10% de la serotonina, el resto la produce el intestino. Entonces hay que corregir cosas del intestino. No me voy a meterme en ese campo ahora porque vamos a hilar mucho por allí. Pero para que tengas una idea, la comunicación 90% intestino-cerebro. Entonces tu cuerpo está comunicándose todo el tiempo contigo. Todo el tiempo se está comunicando. Cuando tengo un dolor, cualquiera que sea el dolor, pues ya sabemos los que estudiamos hipnosis que el dolor no es real. Es una ilusión de la mente. Pero lo que está pasando es que esa parte de mi cuerpo está mandando una señal eléctrica a mi cerebro para darle cuidado, atención y descanso. Si soy un corredor y me duele la rodilla, entonces mi articulación, que de pronto está con un problema, está con una inflamación porque estoy comiendo mucho azúcar, carbohidratos, entonces se va a inflamar mi rodilla o alguna razón está pasándole, una mala pisada o un mal movimiento, mando una señal para que descanse, para que pare, no para que tomes medicamentos. ¿Qué pasa cuando yo tomo el medicamento? Es que corta la señal y si corta la señal, lógicamente ya no va a haber dolor. Y si ya no va a haber dolor, no va a haber pensamiento. Bien. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estudiamos el cuerpo humano. Y es la razón por la que nosotros utilizamos, o por la que yo utilizo mucho, esta imagen para representar la mente. Vamos a ver, el jinete que tú ves aquí, con ese látigo, el jinete es tu mente consciente. Quienes creemos que dirigimos la vida. Porque a veces nosotros pensamos que yo hago lo que yo decido hacer, lo que yo quiero hacer. Y eso déjame decirte que no es real. Ya en la neurociencia se ha demostrado que el ser humano no hace lo que quiere. Hace lo que su mente instintiva le permite hacer, lo que sus recuerdos le permiten hacer. Si yo hiciera lo que quisiera, pues me hubiera hecho ya rico hace mucho tiempo. O probablemente hubiera querido crecer. No puedo crecer más de lo que ya crecí. Pero yo quisiera crecer más. No puedo. Yo quisiera entrar al gimnasio y hacerme musculoso en un año, en una semana. No puedo. Es un proceso, ¿verdad? O sea, no hago lo que yo quiero. Hago lo que puedo y me permite. Así es tu mente. Lo que te permite tu sistema límbico, ¿verdad? Básicamente. Y tu sistema instintivo.
Entonces, este es el jinete, este es tu mente consciente, y vamos a imaginar que este látigo es tu fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad quiere hacer algo con mucha fuerza, pero ya sabemos que no se lo permiten las emociones. Entonces, estos caballos, que son seres de fuerza, es tu sistema emocional, tu mente límbica, tu sistema emocional. Y esta carroza que tú estás viendo aquí es tu cuerpo físico, es tu mente inerte. ¿Ves? Es tu mente inerte. Entender esto, vas a entender la hipnosis como nunca antes o nunca más la vas a volver a entender. Como te dije, esta información viene de la Asociación Norteamericana de Hipnotistas, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la mente, directamente tengo que entrar por algo que se llama sistema activo reticular en ascendente. Se llama SARA, así lo he bautizado yo, ¿verdad? Porque se llama el sistema reticular activador ascendente. Este es el responsable, ¿verdad? El responsable de los cambios fisiológicos en un estado de sueño profundo, por ejemplo. Perdón. De los cambios fisiológicos en un estado de sueño profundo hasta un estado de vigilia. El sistema reticular está pendiente de ti constantemente, ¿verdad? Entonces, se encuentra acá en el núcleo preóptico, ¿verdad? Y pues ya, eso, no te preocupes, no vamos a hablar ahora de neurociencias, pero solo quiero que sepas qué es el sistema reticular. Te lo voy a explicar ya mismo en palabras que nosotros vamos a entender un poco más. La función, por supuesto, es el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular. Te voy a poner un ejemplo del sistema reticular activo. Sistema reticular activo, por ejemplo, te casaste, un joven o una esposa se casaron y van a tener un bebé. Y justo cuando ya deciden tener un bebé o cuando se embaraza es cuando empiezan a ver mujeres embarazadas por todo lado. El coche es para bebés, películas de bebés, juguetes para bebés, porque es el sistema reticular activo. Te quieres comprar un vehículo y dices, quiero comprar un Toyota RAV blanco. Y de pronto aparecen los Toyota RAV blancos por doquier. Es el sistema reticular. Se enfoca en lo que tu mente está concentrándose a hacer. En todo, ya sea, y para que tengas una idea, fue diseñado, los algoritmos de las redes sociales están diseñados exactamente igual a tu sistema reticular activo ascendente. Este algoritmo está tan bien diseñado que si nosotros hoy hablamos de mangueras hidráulicas por unos 5 minutos y tú dices, me encantaría conseguir una manguera hidráulica, en alguna red social te va a aparecer una imagen, una fotografía, un anuncio de mangueras hidráulicas para la venta, a pesar que ni siquiera hayas estado queriendo, no es tu profesión vender mangueras hidráulicas, pero así funciona el algoritmo de las redes sociales, idéntico a tu sistema reticular activo en ascendente. ¿Por qué en ascendente? Porque va generando prioridades, porque la mente está viendo todo, pero hoy estoy viendo la pantalla porque es mi prioridad. Ese es el ascendente, ¿no? Así es como viene la transformación, así como vienen los cambios y los procesos de conducta en ascendente. Entonces, cuando encuentro que en la hipnosis se practica o aprendemos, ¿verdad? Y esto lo investiga la Universidad de Hull en Inglaterra, la red neuronal por defecto. Y aquí me voy a detener porque esto ya es tema 100% de hipnosis, ¿verdad? De hecho está en mi libro, por ahí al principio del libro, un poco hablando sobre la red ejecutiva central y la red neuronal por defecto. Entonces la red neuronal por defecto tiene una función prominente caracterizada por una importante actividad intrínseca de un set de regiones cerebrales que están activadas cuando el individuo mantiene actividad o de vagabundeo mental. Bien, entonces vemos aquí, por ejemplo, que ahora te voy a explicar yo, porque a mí me gusta explicarlo todo con palabras más sencillas. La red neurológica por defecto, o el modo neurológico por defecto, es el que se encarga de tu entorno. Tú no te preocupas de la temperatura para regular la temperatura de tu cuerpo. Tú no te preocupas ya si pasas por el marco de la puerta. Simplemente sabes que por ahí pasas. Calibra todo, está regulando todo. Pero esta red autónoma por defecto es la que hace que tu mente vagabundee, se pierda.
esté pensando en el futuro, en el pasado, en qué vamos a comer, en mañana, en cosas absurdas, inclusive, pues tu mente es así, ¿no? Tiene esta particularidad de moverse de esa forma. Imagina tu mente, para tener otro poco más claro el concepto, que es un terreno. Esto lo dice Earl Nightingale, ¿no? En su libro El secreto más raro del mundo. Si tú pones una semilla de maíz y una semilla de zarzamora, que es una planta venenosa, ambas van a crecer, porque tú has plantado allí la semilla, porque tú decides plantar la semilla. Tu mente decide plantar la semilla de un pensamiento. Si tú le das más nutrición a una semilla, va a germinar una planta, va a germinar el maíz y va a cosecharse. Si tú le das más nutrición a la zarzamora, pues la zarzamora va a crecer y va a ser una planta muy grande, fuerte y robusta. El resultado no depende de la tierra, depende del agricultor. La tierra está predispuesta a todo. El agricultor es el que ha sembrado la semilla. Por eso yo todas las semanas leo ese libro, ¿no? Ya lo vengo haciendo casi como 40 semanas, ¿verdad? Leyéndolo y estudiándolo. Porque la mente tiene que aprender tengo que aprender a plantar una semilla y tengo que aprender a cultivar esa semilla. Porque el resultado depende de mí, no depende de la tierra, no depende de la mente, depende de mi semilla que he puesto allí. Pero también vamos a imaginar que la tierra no tiene ninguna semilla, simplemente está allí y llueve y surge maleza. Surge maleza. O sea, monte le decimos nosotros acá en Ecuador. No sé cómo le digan en tu tierra, pero maleza. Así es la mente. Si no estás pensando en algo, tu mente piensa en cualquier locura, cualquier cosa, cualquier situación. Está ahí. Solo tienes que echarle un poco de conciencia a tu mente y te vas a dar cuenta que la mente piensa en cualquier cosa. Ese es el modo por defecto. Está activado tu modo por defecto. ¿Cuándo se desactiva el modo por defecto para pasar al sistema ejecutivo central? Cuando decido hacer algo para poderme enfocar en ello, ¿verdad? Si hago algo que me permite enfocarme en lo que estoy haciendo, entonces mi sistema por defecto se apaga para concentrarme en algo. La mente no puede estar concentrada en un pensamiento más de 5 o 10 minutos. Le cuesta muchísimo trabajo a la mente. Hay muy pocas personas en la historia que han logrado estar más de 15 minutos en un solo enfoque, pero hay que entrenar la mente para eso. Entonces, paso al sistema ejecutivo central y esto es la hipnosis. Cuando a través de la relajación, a través de la concentración, de los estados alterados de conciencia, apago el modo por defecto y entro al sistema ejecutivo central. Te lo voy a mostrar en un segundo y vamos a hacer el ejercicio también. Y paso al sistema ejecutivo central. Entonces mi mente empieza a concentrarse. Voy a imaginar, por ejemplo, que pones una sartén, ¿verdad? Y pones un poco de mantequilla, porque tú ya no usas aceites vegetales. Pones un poco de mantequilla o manteca, como le dicen en la Argentina, y vas a freír un huevo. Entonces tú tienes que estar concentrado, porque si no estás concentrado se quema, te quemas tú, pasa un accidente. Tu sistema, modo por defecto, se apagó y empieza el ejecutivo central. Si tú dejas que el modo por defecto se active, inmediatamente pierdes la concentración y se va a quemar el huevo. O va a pasarte un accidente, te vas a quemar tú. La gente que se corta cuando cocina, pues no está consciente. Por eso se llama estados de hiperconciencia. Y esto te cuento porque cuando yo hago algo, cuando pasa algo en mi vida, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué lo hago? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Quiero entrar en mi hiperconciencia, quiero estar en un estado más alterado de mi conciencia para estar presente, para conocer cómo está funcionando mi mente. Porque mi mente divaga y una mente que divaga es una mente infeliz. Adriana me preguntaba qué libro. El libro se llama El secreto más raro del mundo. Está en mi canal de Telegram. Ahí lo puedes encontrar en audio y en PDF, ¿verdad? El secreto más raro del mundo de Earl Nightingale. Earl Nightingale dice que el problema de la gente en el mundo es que no sabe pensar. Nosotros no sabemos pensar. Es algo cuando yo lo escuché me chocó muchísimo. Digo, ¿cómo no sé pensar si yo sé pensar muy bien? Sí, pero cuando quiero pensar, pero normalmente no estoy pensando. Entonces piensa en esto de la tierra, las semillas, y cuando no hay semillas sale maleza. Entonces, ¿por qué este estudio que me fascinó, lo encontré hace como un mes y lo he venido estudiando este estudio? Los psiquiátricos no tienen cáncer. Así se llama el estudio. Los psiquiátricos no tienen cáncer. Hicieron un estudio que
a menos que haya habido una enfermedad preexistente, pero normalmente las personas que pierden el sentido de la razón, ¿verdad? En los psiquiátricos no se enferman, no tienen enfermedades crónicas degenerativas, porque el pensamiento es el que nutre algo y alguien te convence de que esto es heredable, ¿verdad? Recuerda que solo el 6% se hereda de la genética. Es muy, muy, muy raro heredar una enfermedad, pero sí es muy, muy fácil que te programen la enfermedad. Mi abuela murió de diabetes, mi papá tiene diabetes, mi mamá tiene diabetes, yo tengo diabetes, porque es programable, la mente es programable. Entonces, nos diseñan y nos programan para algo, pues ya sabemos, ustedes ya han estudiado mucho esto también, nos programan para entender algo. Entonces, cuando yo voy, sí, es que tiene alguna herencia en enfermedad, sí, toda mi familia se ha muerto de infarto. Y claro, a mí me va a pasar, es lo mismo. Se llama profecía autocumplida, ¿no? Entonces, yo programo mi mente para el proceso. Uy, algo le pasó a mi sala, se va a cerrar. Bueno, entonces, bien. Y resulta que cuando aprendo a desactivar el modo por defecto, empieza a surgir la magia dentro de mi mente subconsciente. Entonces, esto que te voy a enseñar ahora, que es parte de la triple constitución humana, se llama el equilibrio dinámico del ser consciente. Es decir, que tu mente tiene 4 polaridades, 2 masculinas, activas y eléctricas, y 2 femeninas, perdón, aquí hay un error de texto, femeninas pasivas y eléctricas, ¿no? Entonces, activas masculinas eléctricas y pasivas femeninas magnéticas. Las actividades masculinas eléctricas y las actividades femeninas magnéticas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las activas? La voluntad y la lógica. Son las activas masculinas eléctricas, la voluntad y la lógica. De hecho, los hombres somos un poco más lógicos que las mujeres, quizás un poco más de voluntad. No el hombre como tal, sino la actividad masculina. Y se le llaman las actividades femeninas magnéticas a la pasión, a los sentimientos, a la intuición y al estado de conciencia. O sea, sin hacer un dinamismo acrosocial, pero normalmente quien es más consciente en una relación es la mujer que el hombre, ¿verdad? Por eso dicen los hombres vivimos menos, porque somos más arriesgados, invertimos, perdemos, ganamos. La mujer un poco más consciente, es más sentimental. Así funciona la mente. Esa es tu mente. Y esto se le conoce como equilibrio dinámico de la mente. Es el dinamismo de la mente. Cuando yo entiendo esto, entiendo la hipnosis. ¿Sí ves? Hoy vamos aprendiendo mucho cómo está pasando con todo esto, ¿no? Entonces, voy entendiendo y aprendiendo cómo está funcionando mi mente, mi cuerpo, para trabajar. El equilibrio dinámico. Si yo altero una de estas funciones, va a pasar un desequilibrio y voy a entrar en un estado de trance, ¿verdad? Voy a estar en un estado de trance. Entonces, si yo regreso, quiero mostrarte algo en esta imagen. Yo regreso a la carroza, digamos que la mente consciente es la que está guiando a los caballos son los que impulsan, pero el cuerpo inerte es la carroza, ese es el cuerpo inerte mío. Lo único que va a pasar con ese cuerpo inerte es el reflejo de lo que yo estoy haciendo en mi pensamiento, en mis emociones y en mis sensaciones. Porque el cuerpo, la mente tiene un pensamiento que lo puedo traducir en imágenes, pero el cuerpo físico tiene un pensamiento que se puede traducir en sensaciones. Esas sensaciones que uno le vienen, ¿verdad?, se traducen a los pensamientos del cuerpo físico. Y cuando estoy trabajando en el equilibrio dinámico del ser consciente, entonces yo solamente tengo que alterar este equilibrio. Mi mente está en equilibrio todo el tiempo, eso debes saber. Si yo, por alguna razón, me pongo muy, muy feliz, me gano la lotería, me quedo campeón de algo, entonces estoy muy feliz y tu cerebro en los próximos 10 minutos tiene que regular, porque tu cerebro sabe que no puedes estar en ese estado tan alto de conciencia, aun cuando pareciera que es maravilloso estar en ese estado de excitación. Tu cerebro tiene que regular y es por eso que esa alegría baja otra vez. Pero cuando luego viene la gente a celebrar contigo, otra vez sube, pero tu cerebro baja otra vez. Y luego vuelta, sube y baja otra vez. Así funciona tu mente, porque de lo contrario va a recibir un daño. Pasa lo mismo en lo negativo. Se murió alguien cercano o pasó algo muy catastrófico y estás muy triste,
déjame decirte que solo dura 10 minutos el dolor, porque el cerebro tiene que regular ese descenso emocional y vuelve otra vez. Pero ¿sabes qué hace que se active? Tu pensamiento, los recuerdos, las zonas, donde estás, todo eso funciona. Si no, de lo contrario, no. Entonces la mente tiene un equilibrio dinámico. Yo como operador de hipnosis, lo único que tengo que hacer es saber que este equilibrio entre las funciones activas, que son la voluntad y la lógica, y las funciones pasivas, que son la conciencia y los sentimientos, una vez que yo muevo esta balanza, el individuo ha entrado en un estado de trance hipnótico. Si yo activo la lógica y la voluntad, ¿verdad? Ya entro en hipnosis. Y pasa lo mismo si hago la función de activar más conciencia o más sentimientos o más intuición, entro en un estado de trance hipnótico. Entonces la hipnosis está funcionando todo el tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Siempre está funcionando, está activa. Cada 20 minutos nuestro cerebro entra en un estado de trance. Cuando estoy viendo la película y estoy concentrado con la película, estoy en un estado de trance. Si lloro con la película, estoy en un estado de trance. Si me peleo porque alguien se ha atravesado por la pantalla, justo cuando yo estoy viendo el partido de fútbol, estoy en un estado de trance hipnótico. Eso explico en mi libro Hipnosis Profesional, los 14 tipos de estado de trance que nosotros atravesamos de hipnosis espontánea normalmente. Mira la hipnosis espontánea cómo funciona. Hubo un corte de energía en tu sector, ¿verdad? Eso pasa en América Latina mucho, por eso puedo poner este ejemplo. Hubo un corte de energía en tu sector y tú vas a entrar a una habitación y lo primero que haces es prender la luz. Y de hecho te ríes un poco porque haces esto de prender la luz y es verdad que no hay energía. Se llama hipnosis espontánea. El sistema de modo por defecto está activo. Entonces tú estás haciendo algo por inercia, ¿verdad? Así hay muchísimos ejemplos para tratar. Entonces yo solo tengo que aprender a mover esto, a mover y activar cómo funciona la metodología de mi mente. Y cuando yo entiendo eso, ya, el sujeto entró en estado de trance. Entonces te voy a poner algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Yo voy a poner ya mismo un video y con ese video, cuando tú mires el video, en exactamente 30 segundos tu cerebro va a estar en trance hipnótico. Pero si te quedas un minuto, entras. No significa que vas a ir más profundo, no. Solamente con que mires 30 segundos, un minuto, una imagen, tu cerebro entra en hipnosis. Luego, ¿para qué utilizamos la hipnosis? Esa es la diferencia, ¿verdad? Puede que utilice la hipnosis para hacer show. Yo respeto muchísimo la hipnosis de show. Yo hago hipnosis para terapia y para recuperación de la mente subconsciente. Entonces, pero tú vas a decidir, cada persona decide para qué va a necesitar la hipnosis. Pero, por ejemplo, si tú estás iracundo por algo, te enojaste por algo muy fuerte en tu casa, estás en un estado de trance. Si estás feliz, muy feliz, todo lo que es alteración de la conciencia es un estado de trance. Nada más. Y somos muy sugestionables en estos estados de trance. Cuando tú estás enojado, el modo por defecto se apaga, entras en un estado de conciencia y si estás enojado dentro de casa, te acordaste que no hicieron lo que tú dijiste, que la casa está desordenada, que esto está mal, porque estás en un estado de conciencia. Estás alterado, tu conciencia está alterada y te das cuenta de que cada vez que tú le escribes a tu esposo o a tu esposa y no te contesta a tiempo y siempre es lo mismo, ¿ves? Estás en un estado de trance y eres muy sugestionable en un estado de trance. Por eso lloras en una película, porque como entraste en un estado de trance, entonces eres muy sugestionable y las personas que de hecho no leen mucho, no tienen muy fuerte el factor crítico, creen que lo que está pasando en las películas es verdad y lo asimila. Su sistema activo reticular ascendente le dice, es verdad, por eso me está pasando eso a mí, porque lo ven como si fuera una realidad. Ven cosas en las redes sociales y creen que es real. Entonces, aun cuando hay gente que ve cosas con sus propios ojos, cree que es real. David Copperfield en el estadio en Barcelona, en 1987 me parece que fue, cuando él hace por primera vez que una mujer vuele, del centro del escenario la mujer vuela y se va volando. Y 20.000 o 30.000 personas lo vieron. No te estoy hablando que lo mostró en un teatro de 4 personas, 20.000 personas lo vieron. La mujer voló, pero para los espectadores sí, ella volaba, no había cables, no había nada, ella volaba. Te pregunto otra vez, ¿la mujer voló o solo fue una ilusión que yo quise ver? Por eso la gente que ha visto a Dios, que ha visto a la Virgen, etc., ve desde su cultura. ¿Sí ves? Las personas que han visto a Dios ven un Dios europeo. Y cuando Jesús era
judío, de Medio Oriente. Bueno, no voy a entrar en ese campo. Pero cada cual ve cosas de acuerdo a su estado de conciencia y de creencia. Tengo un conflicto con la sala y voy a cerrar la sala y la voy a volver a abrir. En la segunda fase, de que volvamos a abrir la sala, vamos a hacer el ejercicio de hipnosis de regresión por edades. Esta es la primera parte teórica y la segunda parte, la parte práctica. No sé qué le pasó a mi plataforma de Zoom, pero voy a volver a abrir otra vez en el mismo enlace, ¿verdad? Y vamos a entrar ya en la parte práctica. Así que tienes 30 segundos para estirar. Solo cierro la sala y volvemos en 30 segundos.